Historias y evolución de la educación sostenible. Hola, mi nombre es Yanela y en este video vamos a abordar un tema que, aunque suene a jerga académica, nos atraviesa a todas las historias y evolución de la educación sostenible. Vamos a hacer un recorrido cronológico, pero no me interesa quedarme solo en las frases, en fechas, en documentos. La idea es entender cómo hemos llegado a pensar que la educación puede y debe ser una herramienta para repensar nuestra relación con el entorno, con los demás y con el futuro. Para esto voy a apoyarme en autores como Ravelo, Gudinas y Acosta, cuyos trabajos nos ayuda a conectar los hitos globales con las realidades de América Latina. Entonces, empecemos por el principio. ¿De dónde viene esa idea de que la educación y la sostenibilidad van de la mano? Primero, los primeros pasos, la consecuencia ambiental, décadas de 1960 y 1970. Para entender la educación sostenible, primero hay que entender que nace de una preocupación más amplia, las crisis ambientales. No es casualidad que los primeros pasos se den en un contexto de auge de los movimientos ecológicos y de una creciente evidencia científica sobre el daño que estábamos causando al planeta. El hito fundacional casi siempre citado es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972. Fue la primera vez que la comunidad internacional puso al medio ambiente en el centro del debate. Y aquí hay un dato clave. No solo se habló de contaminación o de recursos naturales, también se reconoció en su principio 19 que la educación era esencial para formar una opinión pública informada y una conducta responsable en material ambiental. Ese mismo año, la UNESCO publicó el informe Aprender a Hacer, que ya hablaba de la necesidad de remodelar la educación para construir sociedades más justas y sostenibles. Es decir, desde muy temprano, la educación ambiental no se vio como un apéndice, sino como algo estructural. Luego vino la conferencia Tbilisi en 1977, que consolidó estos principios y estableció las directrices para la educación ambiental a nivel global. Pero, ¿qué tenía de especial Tbilisi? Que no lo hablaba de transmitir conocimientos ecológicos, sino de generar conciencia, actitudes y participación activa. Ya se vislumbraba que esto no era solo un problema técnico, sino también ético y político. 2. El giro conceptual de la educación ambiental del desarrollo sostenible, década de 1980 y 1990. La década de 1980 trajo un cambio de lenguaje que fue determinante. En 1987, la Comisión Busland publicó Nuestro Futuro Común y con él la definición clásica de desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Este concepto tuvo un impacto inmediato. La educación ya no podía quedarse solo en la protección del medio ambiente. Tenía que integrar dimensiones sociales, económicas y culturales. Y ese cambio se consolidó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Río fue un parteaguas. Allí se adoptó el programa 21
y su capítulo 36 estaba dedicado íntegramente a la educación, a la capacitación y la conciencia pública para el desarrollo sostenible. Se establecieron 4 objetivos: mejorar el acceso a la educación básica de calidad, reorientar la educación hacia la sostenibilidad, desarrollar la conciencia pública y fomentar la capacitación. Pero aquí quiero hacer un alto. Autores como Gudinas y Acosta, en su texto La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa, nos invita a ser cuidadosos. Nos recuerda que el concepto mismo de desarrollo no es neutral, tiene una carga histórica, a veces colonial, que en América Latina hemos vivido de manera muy particular. Entonces, cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, también estamos hablando de descolonizar el pensamiento, de preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos y para quién. El buen vivir que ellos exploran es una alternativa que no busca un desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo mismo. Tercero, la institucionalización global, la década de la EDS 2005-2014. El nuevo milenio trajo un esfuerzo sin precedentes por institucionalizar esta visión. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 2002 propuso declarar una década de la educación para el desarrollo sostenible, que finalmente transcurrió entre el 2005 y 2014. Durante esos 10 años, la UNESCO lideró un proceso para integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos. No se trataba solo de añadir un tema más al currículo, sino de transformar la manera de enseñar y aprender. La idea era formar ciudadanos con autonomía, capaces de tomar decisiones informadas y de actuar como agentes de cambio. Sin embargo, y aquí va una reflexión crítica, esta década también mostró las limitaciones de los enfoques puramente técnicos. A menudo, la educación para la sostenibilidad se redujo a la lista de buenas prácticas o a campañas de reciclaje, sin abordar las causas estructurales de la crisis. ¿De qué sirve enseñar a reciclar en la escuela si el sistema económico sigue incentivando el consumo desmedido? Es una pregunta que como educadores y como estudiantes deberíamos hacernos con frecuencia. Y cuarta, la educación sostenible en el contexto latinoamericano y colombiano. Ahora, traigamos esto a nuestro contexto. En América Latina, la educación sostenible no puede desligarse de las luchas por la justicia social, la defensa del territorio y el reconocimiento de los saberes ancestrales. El trabajo de Ravelo, que es parte de los recursos de este curso, insiste precisamente en esa conexión entre los problemas locales y los globales. En Colombia, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, adoptados en el 2015, ha marcado la agenda. El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Pero la pregunta incómoda es, ¿estamos realmente avanzando o la educación sigue reproduciendo las mismas desigualdades que la sostenibilidad pretende superar? Camacho, Sanabria y otros autores en su texto sobre las dimensiones y configuraciones de las relaciones educación y sociedad nos ayuda a pensar en esto. La educación no es un espejismo neutral,
Es un campo de disputa donde se juegan proyectos de sociedad y la sostenibilidad, en ese sentido, es un horizonte ético y político, no solo un conjunto de metas técnicas. Hemos recorrido un camino que va desde Estocolmo en 1972 hasta la ODS de la Agenda 2030. Pero, como vivimos, este recorrido no es lineal ni está exento de tensiones. La educación sostenible no es un concepto cerrado, está en construcción y su evolución histórica nos muestra que ha ido ampliando su mirada de la protección del ambiente a la integración de la social y lo económico, y finalmente a una reflexión más profunda sobre el tipo de desarrollo que queremos. Para mí, el desafío actual no es solo enseñar contenidos sobre sostenibilidad, sino desarrollar un pensamiento crítico que nos permita cuestionar la estructura que genera insostenibilidad. Se trata de educar para la duda, para la pregunta incómoda, para la acción responsable. Y en ese sentido, el trabajo de autores como Gudinas, Acosta y Ravelo no es solo material de lectura, es una invitación a pensar desde América Latina con nuestras propias categorías y nuestras urgencias. Gracias por su